Bueno, buenos días. Vamos a hablar de un tema un poco extraño que no se ha abierto hasta ahora. Una masonería y política a propósito de la estudiantina del Real Centro Filarmónico de Córdoba, aprovechando que tanto Joaquín de Haro, que dio su ponencia ayer, y como yo mismo, estamos ahora mismo en la directiva y estamos investigando ese archivo, un archivo muy grande que en breve se hará público, porque se está escaneando y será público. Como siempre, quiero hacer una dedicatoria muy especial a empezar esta conferencia y a Miguel Ángel Ortiz. Yo creo que siempre tenemos que acordarnos de aquello de los que aprendimos. Y por esa misma razón también quiero dedicar esta conferencia a aquellos que veo hoy o ayer crecer o nacer en este mundo de la investigación, o lo he visto recientemente, como puede ser el caso de Tasca, de Fernando, de Héctor, o de Félix, un poco más antes, ¿no? O de aquellos con los que he crecido y he aprendido en esto de la investigación, como Enrique o como Blasi, que está aquí. La Estudiantina Real Centro Filarmónico es un caso verdaderamente especial. ¿Por qué? Porque en el caso de las tunas universitarias o de las estudiantinas escolares, como queramos llamarlo, lo cierto es que no perviven a lo largo del tiempo, por lo menos hasta la Guerra Civil. No tienen una actividad continuada durante todo el año, salvo en casos muy excepcionales y que hasta ahora mismo solamente hemos descubierto, podríamos decir, uno o dos. El más notorio podría ser Medicina de Cádiz, por aquello de que está ligada al Centro Escolar Gaditano, más allá de la Facultad de Medicina. Y durante todo el año ensayan, tenemos constancia de que ensayan y a veces salen en fechas que no son las típicas de las estudiantinas. Sin embargo, las estudiantinas apócrifas, aquellas que se integran en centros o que son centros en sí, centros filarmónicos, centros obreros, pues tienen una actividad continuada a lo largo de todo el año. Es más, tienen su propia sede y lógicamente tienen que darle contenido a la sede más allá del propio ensayo. Porque precisamente, en el caso de los centros filarmónicos, son sociedades que se crean para una doble función. Una para instruir musicalmente a sus asociados y otra para dar muestras públicas de los avances de esos asociados en la instrucción musical. Luego hacen audiciones públicas, tanto en su sede como fuera. Por eso, cuando voy a hablar primero de política, en el caso este no es más allá de cómo influye la política en la tuna, es cómo pasa la política por una institución que vive durante muchos años y atraviesa diversos regímenes, hasta 1936, como es el caso del Centro Filarmónico. Bueno, esto es lo que ha sido España toda la vida. Hay que decir que antes de este Centro Filarmónico Cordobés existió otro Centro Filarmónico Cordobés del que hablaré cuando hable de la masonería en una segunda parte. Este es el que se refunda en 1902. En 1902 lo que quedaba era la tuna cordobesa, que había fundado también, o en principio había participado en su fundación, Eduardo Lucena, en 1887, cuando todavía existía el antiguo Centro Filarmónico Cordobés, que su última actuación la hizo el Día del Carmen, de ese 1887. Se nota que por su repertorio está ahí Eduardo Lucena, un músico cordobés muy afamado, pero solo existe constancia de esa presencia hasta el año 1890 porque se legaliza y él aparece en la Junta Directiva como presidente. Bien, la tuna cordobesa pervivió hasta el año 1902, en 1902 existía, si bien su vida era, por decirlo de alguna manera, anémica, y tras venir los coros claves se reúnen para recibirlo a la estación y tal, y al marcharse los coros clave deciden refundarse. Y así lo hacen. Tienen una reunión en la Sociedad de Plateros de Córdoba, en una de las Sociedades de Plateros de Córdoba, de la calle Ambrosio de Morales, que precisamente había sido su sede, y allí deciden refundarla. Lo que pasa es que tienen cuando hacen el llamamiento para refundar la tuna cordobesa, asiste muchísima gente. Es como estas conferencias. Muchísima gente que quiere participar en las mismas. Y el reglamento de la tuna cordobesa reducía el número de gente que podía participar en la misma a 50 personas. Eso había sido una exigencia de su propio director, de Eduardo Lucena, que quería una cosa bastante manejable. Manejable para él a 50 personas y a lo mejor no 100. ¿Bien? Al tener más gente, deciden disolver la tuna cordobesa y refundar el Centro Filarmónico.
y en los estatutos quitará la limitación de ente. Luego, prácticamente un mes después, el 14 de noviembre, se vuelven a reunir los reorganizados de la Tuna Cordobesa y refundan el Centro Filarmónico. Bien, el Centro Filarmónico se reúne en el Café Suizo, tal y cual, y acuerdan la Constitución. Esta es una fotografía de 1904. Bueno. El centro vive sus primeros 28 años y 5 meses bajo lo que es una monarquía, la monarquía de Alfonso XIII. Ese es su primer escudo, es su primer sello. Estudiantina Cordobesa, curiosamente, aparece en las dos sociedades, de la que venía y en la que se transforma. Estudiantina Cordobesa, Centro Filarmónico. Ya vemos que hay un elemento que va a aparecer siempre en el escudo, que es la lira. ¿Bien? Tienen otro sello, pero no lo he puesto ahora, es un sello en el que ya no aparece la Estudiantina Cordobesa, sino que aparece Centro Filarmónico Cordobés, solamente. Pero lo he puesto posteriormente y explicaré por qué lo pongo posteriormente cuando lleguemos. Pero que sepáis que este probablemente sería el primer sello en el que se muestra la sociedad de la que vienen y la sociedad que crean, y hay otro sello que ya en el que solamente aparece esto, Centro Filarmónico Cordobés. Bien. En 1904 se van a Madrid, el Carnaval de Madrid, participan en el concurso de estudiantinas, que ganan el primer premio. Por cierto, que en el archivo del Centro Filarmónico se encuentra la corbata de la bandera de ese año y también se encuentran otras cosas ligadas a ese año, porque la marquesa, van a tocar a la marquesa de Esquilache, a su palacio, que curiosamente es el Museo Reina Sofía. La marquesa de Esquilache no tenía, es un caso digno de mención entre los nobles, porque no tenía palacios propios, sino que vivía alquilada en el palacio de otra marquesa. Y ese palacio actualmente, pues por si tenéis curiosidad por saberlo, es el Museo Reina Sofía ahora actualmente. O sea que ahí es donde tocó el Centro Filarmónico, el Museo Reina Sofía. Allí cogen y dan un concierto, han ganado el concurso de estudiantina, dan un concierto que se llama un Gasparini de Palacio. El rey Alfonso XIII pide hacerse socio del centro y lógicamente no lo aceptan porque lo que hacen es nombrarlo presidente de honor del centro. Eso hace que el nombre de la sociedad y los sellos cambien. Y además es curioso porque primero se pone un nombre más rimbombante y luego se pone el que se ha mantenido con variaciones mulas. Primero aparece el sello que se llama Real, hay que poner el Real ahora adelante, Sociedad Filarmónica Cordobesa, Eduardo Lucena. Y en breve aparece este sello. Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena. ¿Por qué? Porque alguien dirá, vamos a ver, que me parece muy bien, pero que Eduardo Lucena fundó se llamaba Centro Filarmónico. Y aparece este sello. ¿Vale? O sea que en 1904 cambia la sociedad de nombre y aparecen estos sellos. Estos sellos, si lo veis, son de partitura. ¿Vale? Estos son los pentagramas. Bueno, el Centro Filarmónico en 1903 encarga, ahí lo pone, en una junta directiva del 31 de agosto de 1903, encargan a una señorita que se llamaba Elisa Izquierdo, con lo cual tuvieron luego sus problemas porque quiso cobrarles más, hubo alguna historia, hizo primero lo que es el estandarte y luego hizo la bandera, y en el intervalo, por su propia cuenta, sin comunicarle nada al centro, presentó la bandera a una feria industrial de arte y bordado y ganó el primer premio con la bandera del Centro Filarmónico sin estar autorizada. Por esa razón luego quiso cobrarles más y hubo follones, por eso aparecen los libros de actas, que ahora mismo incluso están en mi casa, esos libros de actas de principios del siglo. Pues hace un estandarte que lleva los colores nacionales con el escudo de Córdoba, ahí lo tenéis. La pena es que esta pieza se ha perdido. Esta pieza no la tenemos. Está desaparecida. Y luego, a posteriori, hacen una bandera. La bandera se estrena después de venir de Madrid y ya es un Real Centro Filarmónico. ¿Qué hacen con la bandera? Bueno, la bandera lleva los colores de la enseña nacional, aquí pone Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena debajo, y el escudo que lleva, el escudo de Alfonso XIII. ¿Dónde se estrena? Pues se estrena en Fernán Núñez, en agosto de 1904. Bueno, esa es la bandera, que sí la conservamos y está en nuestro archivo, ¿no? Y esta es la bandera también, para que la veáis en otra foto que se veía mejor. La bandera era en vertical, no era en horizontal, como suelen ser ahora. Bueno,
el 14 de abril Córdoba se acuesta monárquica y se levanta republicana. Pero así, no hay nada en la prensa que haga... Yo he leído la prensa de los días inmediatamente anteriores con cariño y no hay nada que haya presagiado, simplemente cambia de una cosa a otra. El 15 de abril se organiza una grandiosa manifestación cívica que encabeza la Guardia Municipal montada e inmediatamente después van abriendo la marcha, la música de la banda municipal y del Centro Filarmónico, que tenéis un miembro del Centro Filarmónico. Este señor era Aurelio Pérez Cantero, que era el director artístico, el director musical del Centro Filarmónico en aquel momento, y además era concejal, era republicano, era concejal del ayuntamiento. Bueno, cosas curiosas que ocurren. ¿Cómo influye la política? El Centro Filarmónico aparece inmediatamente antes de ese 14 de abril, o 15 de abril, lo que queráis. Aparece antes de ese día, el 23 de marzo, o sea, prácticamente menos de un mes antes. Porque hacen una acuestación para los obreros que están en paro por los estudiantes de la Federación Universitaria de Estudiantes, de la FUE. Ahí tenéis la foto. Ese es el caballo de las Tendillas. Los cabezas de Córdoba los conocéis todos. Mirad lo que pone en la prensa. La plaza estableció tal, los estudiantes acompañados por el cuadro artístico del Real Centro Filarmónico. Recorrieron la calle. O sea que en la prensa del 24 de marzo, la última vez, era el Real Centro Filarmónico. La República entra el 15 y aparece la prensa del 15. Del 15. Porque esto ya se anuncia el 15 mismo. ¿Y qué pasa el 15? Solemne la Nación República el miércoles a las 15, cuando más, abriendo el camino, la marcha, la banda municipal y el Centro Filarmónico. Ya no somos Real Centro Filarmónico. De un día para otro entra la República y el rey se le corta la cabeza. Curiosamente esa foto ahí no tiene nada que ver, esa es la foto del cabello de las Tendillas. Los estudiantes le están poniendo un gorro frigio, el gorro republicano francés, al gran capitán. Y esto es una tradición que en las tunas de mi época se mantenía, entre comillas. Había tunas que bautizaban a sus novatos en cualquier fuente y había otras que bautizábamos siempre a los novatos, o la mayoría de las veces, en el caso de Medicina de Córdoba, era siempre en la Plaza de las Tendillas, en el Caballo de las Tendillas. E incluso había, si tenía algún escalador nato, pues había gente que le colgaba una becaria al capitán. Recuerdo un bautizo de veterinaria que tuvo muchísimo éxito porque la beca se mantuvo en el caballo hasta que la beca se cayó de las cagadas de paloma, o sea que duró mucho. Se veía poco porque la beca de veterinaria es verde y las tautas prácticamente es verde también, pero estuvo durante todo ese tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Ese sello lo conocíamos porque lo puse antes, Real Centro Filarmónico. Pues, ¿qué pasa en un principio? Pues que... ¡oh! Ha desaparecido. Cortan el mismo sello. Claro. El sello le quitan el Real. Pasa de ser Centro Filarmónico y se acabó el Real. ¿Qué pasa con la bandera? La bandera que había, la que os he enseñado antes, era bicolor, se lucía, extendía y con mucha honra, y mostraba su escudo, y también había costumbre cuando no había, como es en este caso, escenario para ponerla extendida, se mostraba enrollada, pero de modo y manera que siempre cayera el escudo en la parte visible del lado de la foto. Como puede ser este caso, ¿lo veis? Ahí está el esquelito. La foto de 1909 que se lo pone. ¿Vale? La otra es de 1905 en Portugal, en Lisboa. Bueno, ahora o no se muestra la bandera, o si se muestra, va siempre enrollada y se le ponen todos los listones para afuera para que no se vea la bandera. Por una razón, porque el Centro Filarmónico, o Real Centro Filarmónico, como queráis, nunca hizo una tricolor. Solo llevó siempre la bicolor. Pero claro, no podía mostrar que era bicolor. Luego la lleva enrollada y pone delante todos los listones para que no se vea. Llevan la bandera porque hay que llevarla, porque ellos piensan que hay que llevarla, pero no la exhiben. Y por supuesto que no se vea el escudo, como es este caso. O sea que no hay tricolor. Que es que en Córdoba había un mito de que siempre de que el Centro Filarmónico durante la República hizo una tricolor. No hubo una tricolor. Yo he leído los libros de acta, no es los libros de acta originales, no existe tricolor. Bueno, otras consecuencias, o para que veáis la influencia que tenía el Centro Filarmónico en la sociedad, porque
vale que la política influenciaba al centro, pero el centro también influenciaba la política. O sea que ser miembro de la Junta Directiva o ser presidente del Centro Filarmónico era una cosa que daba prestigio. Bueno, este señor de aquí es Antonio Jaén Morente. Antonio Jaén Morente, aparte de ser un masón reconocido que se inició en Sevilla, pues cuando entra la República lo nombran gobernador civil provisional. El nombramiento dura 3 días, porque a los 3 días lo nombran gobernador de Málaga, de la tierra de aquí de Fernando. E inmediatamente después, en diciembre, ya pasa a ser director del instituto, le dan ese cargo, él era profesor, director del instituto, lo nombran diputado provincial, luego está prácticamente siempre en Madrid y se lo nombran presidente del Centro Filarmónico. Y es nombrado presidente del Centro Filarmónico. Yo tengo las firmas originales de este señor, que actualmente tiene calle en Córdoba, pero que, como comprenderéis, con el régimen inmediatamente anterior al que ahora disfrutamos, o sufrimos, según se vea, pues era un apestado. Pasó de ser un dios, primero en la República, a ser un apestado, y ahora pues ha sido medianamente reconocido y tiene una calle. Esto es una junta directiva del Centro Filarmónico. Este es Antonio Jaén Morente, que ya veis los cargos políticos que tuvo, porque luego, en el 33, deja de ser presidente del Centro Filarmónico porque pasa a ser ministro plenipotenciario de España en Perú. Y el tío se va a Perú, cosa que le vino muy bien, porque si no, hubiera acabado muy mal. Y este es Aurelio Pérez Cantero, del que hablaremos inmediatamente a continuación. Aurelio Pérez Cantero continuó en la dirección musical, era director musical desde antes de que se instaurara la República. Y lo era porque hubo un problemilla con el antiguo director musical que pidió más dinero y no había dinero para darle, con lo cual al final dijo que se iba y entró Aurelio Pérez Cantero. Vale. Este sello es el que se utiliza para carnets, no para las partituras de archivo, para decir, esta es una partitura de mi archivo, sino que se utiliza para la... Este es un carnet, no se ve aquí, pero es firma, instrucción tal y cual. Aquí tiene su foto, esta es la foto de un miembro del Centro Filarmónico. Y como no quiere, se ve muy feo el sello ese, para ponerlo aquí, el que han capado y han cortado el real, lo que hacen es utilizar el primer sello, que es el que he dicho que no he puesto, que pone Eduardo Lucena, Centro Filarmónico Córdoba. Y esto se sabe por una razón, porque el Eduardo Lucena solo estuvo delante del Centro Filarmónico Córdoba en el nombre al principio. Luego siempre ha pasado a estar al final. O sea que solamente se ha encabezado el nombre con Eduardo Lucena en el principio. Luego este sello estaría por allí y dijeron, bueno, pues como aquí no pone nada de real, porque no era real todavía, todo el sello es de 1903, 14 de noviembre de 1902, todo 1903, y hasta que lo nombran real, pues utilizamos este, ¿vale? Días 17 y 18 de julio, alzamiento nacional. Este es el señor Aurelio Pérez Cantero, director musical del Centro, director artístico, como queréis llamarlo. Detenido. Acusado de tener significación marxista, pero sobre todo, más allá de eso, de ser amigo íntimo de Antonio Jaén Morente. Y así además se recoge en el pliego de acusación. Joaquín habló también de él y dijo prácticamente lo mismo, que se presentó a las elecciones por el Partido Republicano, alcanzando a ser concejal por la coalición republicana socialista. Y luego fue elegido para formar parte de la gestora municipal del ayuntamiento, por el Frente Popular, en representación del Partido Izquierda Republicana. Bueno, fue fusilado un mes exactamente después del alzamiento nacional. Esta es su tumba, pero su tumba es curiosa. Aquí pone la fecha de su muerte, 18 de agosto del 36, pero la fecha de inhumación, de entierro, es de 40 años después. Este señor fue sacado de la fosa y enterrado exactamente el día 3 de agosto de 1976 en esta tumba. Estaba en una cuneta, como, bueno, en una fosa. Pero se sabía dónde estaba porque no tiene significado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primero que decir una cosa. Podemos ver las cosas como que queramos, pero si nos damos cuenta, lo cierto es que el régimen republicano fue mucho menos agresivo con una institución como el Centro Filarmónico que este régimen que entra ahora, el régimen franquista o la dictadura. Cuando es
cierto que el director musical era republicano, pero siguió siendo republicano. No hubo ningún represaliado en el Centro Filarmónico. A nadie se le fusiló. No pasó nada. Siendo una sociedad, de hecho, constituida fundamentalmente por obreros, prácticamente no participó en actos de connotación política, más allá de aquello, de un ofrecimiento que hubo para tocar en la Asamblea para la Constitución del primer Estatuto de Andalucía, que se celebró en Córdoba, curiosamente. Sí, solamente fue llamado y participó en el aniversario de la proclamación de la República, que se hizo con un concurso, no sé si hubo premios, concurso de estudiantina en Madrid, en el Campo del Moro. Y fue invitado por una razón principal, aparte de porque era una estudiantina más que reconocida y todo el mundo conocía, porque el presidente era Niceto Alcalá Zamora, que era de Priego, de Córdoba. O sea, era paisano y tal y cual. De hecho, la prensa recoge que el centro, la estudiantina del centro, fue felicitada personalmente por Niceto Alcalá Zamora y tal y cual. Pero curiosamente, dice, una sociedad formada por obreros, si hubiera tenido intención política, pues no habría participado en nada. Porque ni siquiera se le obliga. Y ellos tienen muy claro quiénes son. Ellos son una sociedad artística y musical. Cuando entra el régimen franquista, cambia todo eso. Y hablo en guerra civil. De primera, Córdoba queda en el campo nacional, en el bando nacional. Estaba sin director musical, porque el director musical había sido fusilado directamente. Y entonces el alcalde nombra... ¿El alcalde quién es para nombrar un director musical del Centro Filarmónico? Pues nombra a este señor, que es don José de Pablo Barbudo, un excelente músico que había sido director musical del Centro Filarmónico Cordobés. Lo había sido en los años, además en años gloriosos. Este señor fue el director del Centro Filarmónico Cordobés, por ejemplo, en los concursos de estudiantinas de Cádiz de 1926, 25, no, 26 y 27 estuvo el centro, ¿no? Creo que recordar. 26 y 27, que los ganó. Una época muy buena, porque el centro inmediatamente antes había atravesado una época de crisis, incluso se habló de una reconstrucción del centro, y esos primeros años fueron el 25, 26, 27, fueron unos años muy buenos, muchísima gente, ¿no? Lo que pasa es que lo que hacen es poner al centro a ser un muñeco del régimen. Mirad la cantidad de actos de significación, que no he puesto todo, de significación política a los que el centro acude, a beneficio de la falange española de la JON y en honor del excelentísimo señor coronel Ciriaco Cascajo como salvadores de Córdoba, a favor de los huérfanos y viudas de la Guardia Civil, concierto, a favor de los huérfanos, lo he puesto dos veces, muy bonito, en el hospital militar en obsequio de los heridos ingresados en dicho establecimiento benéfico, la inauguración, bendición y descubrimiento del retablo restaurado de la calle de la Candelaria destruido por las turbas marxistas, en las celebradas por los aguinaldos del combatiente, etc. Hay muchísimas. Pero claro, no solo el alcalde asumiendo unas competencias que no le son propias nombra director musical del centro a un señor, sino que luego lo nombra una comisión estatal. Esta es el saluda que manda don José de Pablo Barbudo, que era, además, el director del Conservatorio Oficial de Música de Córdoba, que nombra a la Junta, informándole a la Junta, al señor presidente y Junta del Centro Filarmónico Eduardo Lucena, y tiene el honor de ofrecerse a usted en el cargo de director de este centro, para el que ha sido nombrado por orden de la Comisión de Cultura y Enseñanza, Junta Técnica del Estado. La injerencia es brutal en comparación con cualquier otra. Bueno, vienen los años duros de la guerra. Esto es el 37, en el 38-39 el centro sale poco y en pocas cantidades de gente. Ya no es como en el 36. No se pueden hacer tantas actuaciones pro aguinaldo. ¿Por qué? Porque están en la guerra y están muriendo, ¿vale? Y ahí lo que hay. El centro deja de tener director musical porque deja de tener sentido, aunque salga porque la junta directiva, que eran personas mayores, permanece activa y si hay alguna historia pues la hace, ¿no? En el 39 hay una cosa muy curiosa para ver lo que le pareció al centro todo este nombramiento de un señor al que, por cierto, respetaban musicalmente, porque además había sido su director y en una época gloriosa, o sea que no vayáis a pensar que había mala historia. Bueno, pues este señor dice que sí tenía una honda significación con el régimen, tenía mucha significación con el régimen, que cuando acabe la guerra
el centro va a ir a visitar a la Italia imperial. Y que incluso está planteándose llevar al centro a la Alemania de Hitler, claro. Son esos años, luego obviamente ni hubo de Italia imperial ni hubo tal cual. Y la junta directiva, que esto yo no sé cómo se atrevieron a hacerlo, del Centro Filarmónico, publica una carta en todos los diarios de Córdoba, en todos, que había varios en esa época, donde dice: sin duda se ha padecido error al titular la nota que al principio glosamos, pues al hacerlo se dice una plausible iniciativa del director del Centro Filarmónico, no sé, Pablo Barbudo. Siendo así que el señor de Pablo Barbudo no es en la actualidad director del centro, ni aún siquiera socio del mismo, encontrándose hoy vacante el referido cargo que, cuando las circunstancias lo permitan, será provisto mediante el oportuno concurso en la forma reglamentaria. Yo no sé si hubo represalias por esto, no lo sé, porque no hay constancia y además porque la Junta Directiva del Centro Filarmónico, la última que se escribe es en el 36 y ya no aparece hasta el 39. No hay reflejo en el libro de actas de Junta Directiva en esa época. Y si leéis la Junta Directiva escrita por el secretario del 39, es de estas que te mueres. En el primer año de la victoria, el nodo, ya lo que muchos de aquí hemos vivido, y Héctor solo se imagina, pero muchos lo hemos vivido, más pequeños o más mayores, pero lo hemos vivido. Bueno, la injerencia no solo llega a eso, sino a una de las obras de Eduardo Lucena, que era una obra famosísima, en la Jota Málaga, es la Jota que utilizó el Centro Filarmónico, se utilizó siempre para cambiarle la letra y adaptarla al sitio donde iba. Por eso la Jota Málaga es la Jota Málaga, la Jota Jaén, la Jota Cádiz, la Jota a Marruecos, porque cuando van a Marruecos le cambian la letra. Mirad la letra y el nombre que le ponen, Jota Viva España. Cuando limpian los traidores a la España, me sé hasta la música, A la España de amor reciben los luchadores por cada herida una flor. España siempre es España, valiente, digna y triunfal, porque muere el que la daña al filo de su puñal. Viva, viva España, que es madre querida por la que la vida honra y gloria da, y ante su arrogancia rindan el acero los que sueltos fueron quieren mancillar. Esto es ya la injerencia máxima, coger una obra para lo que el centro era el dios Eduardo Lucena y transmutarla, no solamente cambiarle dos frasecitas para luego colar de rondón el nombre de la ciudad a la que vas, sino cambiar la letra por completo y darle trasfondo político. Luego la injerencia del régimen dictatorial del generalísimo Franco es brutal y muchos, de hecho, muchos socios del Centro Filarmónico se conoce que tenían significación republicana, aunque no estuvieran afiliados, incluso cruzaron fronteras para luchar en el bando contrario, y muchos fueron fusilados, empezando, lógicamente, por el director musical que os he dicho, Aurelio Pérez. Bueno, de la guerra civil todavía fue peor, porque en el año 43 el centro vivía una vida absolutamente anémica, esta vez sí que sí, no había dinero, no había directo musical, había muerto muchísima gente en la guerra del cuadro artístico, quedaba gente pero quedaba lo que quedaba, seguían en la historia esta de ser propaganda del régimen. En el año 1943 ellos ni siquiera tenían, ellos tenían la misma sede del año 1929, que es la sede que hoy es sede del Centro Filarmónico, la misma. Bueno, tras unos años que hubo que reconstruirla porque estaba hecha polvo. Bueno, pues no tenían para pagar el alquiler, porque esta sede tenía un dueño. ¿Qué hacen? Pues que firman un convenio de incorporación transitoria a la obra de educación en descansa, por lo cual ya pierden totalmente autonomía y se ven sumidos en esta historia. Sin embargo, hay actuaciones del Centro Filarmónico porque el régimen lo utiliza, también utilizó a la Tuna durante mucho tiempo, sí, a la Tuna universitaria y tal. Por ejemplo, fueron a Úbeda a dar un concierto en 1950, tal y cual. Luego pasó lo que pasó, el régimen cayó y antes de que cayera, pues hubo una gente que hizo la reorganización, entre las cuales hay que nombrar a varios, pero yo aquí por cariño personal nombro al padre Joaquín de Haro, que fue presidente del Real Centro Filarmónico durante 8 años. Nosotros tenemos la suerte de haber estado de que hoy estamos en nuestra casa también, porque mi padre fue directivo del Centro Filarmónico también, o sea que está bien.
Se resolvió el convenio y en el 61 se constituye la comisión reorganizadora y se recuperó el nombre, Real Centro Filarmónico. Y hay sellos posteriores, pero yo he puesto el moderno, que es este, el que ahora usamos, que si veis es igual prácticamente que al que ya existía antes, cambiando letras. Y se acabó. Esta es la parte de política, es cómo influye la política en una sociedad estudiantina, porque todos sabemos que el primer centro filarmónico, la estudiantina, era una más de sus secciones, aunque posiblemente fue la que tuvo más éxito, y en 1902, cuando se reorganiza el centro filarmónico, lo reorganiza la Tuna Cordobesa, prácticamente era una estudiantina, porque del 100%, digamos el 90% de las actuaciones se hacían con vestimentas estudiantinas. Y las que no se hacían de estudiantinas porque se pensaba que eran demasiado incómodos ese traje. Por ejemplo, las actuaciones en la feria del centro filarmónico, en las casetas con mucho polvo, pues a veces las hacían de calle. Aunque su repertorio es el mismo repertorio. Yo tengo ahora a disposición ese repertorio, tengo J de 1910, 15, 12, 4, 6, con letras estudiantinas, sin estrenar. Bueno, se estrenaron en su momento, pero que nadie conoce, por supuesto, se van a hacer públicas y abro la posibilidad de que si alguien quiere, se le puede pasar. Estamos en el proceso de digitalización que va a durar porque hay muchísimo material. Bueno, esto sería lo que es la primera parte. Y ahora viene una cosa curiosa, que es la masonería, un tratamiento de la masonería. Y esto pasó porque me dio por a mí por hacer un artículo basándome en una hablilla que existía tradicionalmente en Córdoba. En Córdoba, una de las hablillas, el centro filarmónico con tantísimos años de historia, pues acumula muchas hablillas sobre él. Como por ejemplo, que se hizo bandera republicana que nunca se hizo, o que Julio Romero de Torres le hizo un banderín que yo tal, y ese le hizo una corbata, y esa corbata es de se lo dieron en Málaga en 1907, y el pintor fue un pintor luego famoso en Málaga y tiene una avenida, no me acuerdo ahora del nombre, esto es porque lo he citado porque se me ha venido a la cabeza, ¿no? Tenía muchas hablillas. Una de las hablillas que había es que era una ciudad como era Córdoba, que era una ciudad de provincia muy reducida, con muy poca población, comparada con la que tiene ahora, ni te cuento. El mundo de la cultura se movía y se conoce que Córdoba fue una central masónica importante. De hecho, en esa época, en siglo XIX, tuvo 5 logias. Lo que pasa es que una de esas duró un poquito de años. Hay prácticamente 4 logias importantes. Todos sabemos cómo funciona este mundo, y más en el siglo XIX se pensaba que el centro filarmónico había mucho más. Y esa era la hablilla que había. Entonces a mí se ha empezado a publicar, no hace tanto, en Córdoba sobre masonería. Se publicó un libro de Francisco Moreno y de otro autor, pero Francisco Moreno es el que trata el siglo XIX, por eso voy a hacer más referencia a Francisco Moreno, que se llama La masonería en Córdoba, que yo adquirí y tal, y donde se daban los cuadros lógicos. Los cuadros lógicos eran los cuadros de los que pertenecían a la logia, que no estaban completos, donde se habían sacado del archivo de Salamanca, y además otra documentación del archivo de Salamanca, de la gente que había sido represaliada por masón, tal y cual, y más o menos se daban unos listados generales, aunque eran incompletos. Y hace unos años también, otro señor, que es el cura, el archivero del archivo diocesano, que es confesor del Papa, tal y cual, se llama Manuel Moreno Valero, pues parece ser que ha dado con los cuadros lógicos de la logia patricia. La logia patricia es una de las más importantes y además fue la primera. Y no ha publicado los cuadros lógicos de la logia patricia, y además ha dicho que hay unos años en los que no hay cuadros lógicos, pero sí publica mucha documentación de la, incluso actas de esa logia, donde aparecen nombres de los miembros, lógicamente. Entonces eso es otra fuente para ver si los que yo estoy buscando están ahí o no están ahí, teniendo en cuenta las salvedades que he dicho, que faltan y tal. Por cierto, don Manuel Moreno Valero, yo hice un artículo sobre la masonería del centro filarmónico, se lo envié, él forma parte de la comisión de redacción de la revista, y me dijo que dejara de publicarlo y que se lo enviara para la revista Cerco de Historia, porque era una joya y que debía ser publicado. Y me confesó que en el próximo número de la revista va a publicar los cuadros lógicos completos de la logia patricia. O sea que puede ser que alguno más, que no me aparece a mí como masón, ahora me aparezca. Bien.
Vamos a ver qué hay de verdad. Hay 4 logias. Esta es la logia patricia, que es la más importante. Esos son los sellos de la logia, ¿eh? Por poner documentación y porque quedará en la logia más antigua, de 1870. Todas las logias de Córdoba tienen una característica, y es que hay una pluralidad ideológica. O sea que dentro había de todo. Había gente que era católica, que era atea y que era judía, y había gente que era republicana o que pertenecían a la aristocracia o incluso pertenecían a la burguesía industrial y que por tanto eran conservadoras. ¿Por qué se distinguió más la logia esta? Pues se le distinguió sobre todo porque tuvieron una ortodoxia masónica. O sea, en lo que son los ritos y tal, igual otras que en el tema de rituales pasaban un poco más la mano y ellos tuvieron una ortodoxia masónica. Yo he tenido posibilidad, no puedo decir cómo, de tener información de primera mano de cómo funciona la masonería. Yo no sabía nada de masonería para escribir esto, pero he tenido una fuente directa, un conocido, al cual, si alguna vez esta conferencia la ve, pues quiero agradecerle la ayuda para la elaboración del artículo, que no tiene mucho que ver con lo que aquí voy a presentar, porque esto es más reducido, ¿no? Mucho más reducido. Estamos hablando de un artículo que tiene cerca de 20 páginas y es otra historia. Bueno. Esta es la primera, 1870, tenía templo propio. El templo estaba, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos Córdoba, en la última casa de la calle Lucano, de posibilidad del cine Lucano, que ya no existe, ¿no? La última casa antes de la plaza del Potro. Este era un templo grande, y estos alquilaban su templo a otras logias que no tenían sede. Y además fundaron por inspiración de otra logia, allí se puso una escuela, porque las logias estaban muy interesadas en la instrucción de sus miembros y en la instrucción en general, en la educación en general. Bueno, esta es la segunda logia, y que probablemente también es la segunda más importante o la primera más importante, depende de cómo queramos mirarlo. La logia Estrella Flamígera tenía también su pequeño templo, que está en la calle La Docencia, que es José Zorrilla, que, aunque no conozcáis esa calle, si yo indico cuál es, seguro que la sabéis. Es la calle inmediatamente anterior del Gran Teatro, una calle muy pequeñita, que si te pones esa calle, ves la Torre de San Nicolás. Tiene una vista muy bonita, y es una calle pequeñita, que es por donde se mete el camión para cargar las cosas en el Gran Teatro. Sí, que antes se cargaban por la puerta, pero al haberse hecho peatonal, ahora se meten por la callejita de atrás, y esa callejita de atrás. Era un templo bonito, pequeñito, pero muy bonito, dice. Bueno, sobresale he dicho que cada una tiene una característica que la identifica. En este caso es porque tenían un mayor número de miembros muy ligados al movimiento obrero, pero no se puede calificar como obreristas. O sea que había muchos socialistas ligados a ese movimiento socialista, porque, como he dicho, es una de las cosas que significan a la logia es que existen miembros de cualquier ideología, monárquico, tal y cual, republicano, élite burguesa, lo mismo. La tercera, la logia La Verdad. Inicia los trabajos fundacionales a finales del 84 y en el 85. Pongo estas 4 y no pongo la quinta que he dicho que existió en el siglo XIX, porque existió después de que desapareciera el centro, con lo cual no estaba dentro del margen de estudio. Pero también tengo documentación sobre ella. Pero bueno. ¿Por qué se significó? Porque fue muy acentuado su anticlericalismo y especialmente su antijesuitismo, ¿vale? Ya sabéis que los jesuitas en aquella época representaban la élite intelectual dentro de la Iglesia, ¿vale? Y fueron muy violentos contra la masonería, lo mismo que la masonería era violenta, entre comillas, o alguna logia contra el resto. Ahí tenéis el sello, está igual. Pero, fijaros que digo lo mismo, entre sus miembros lo había de partido antimonárquico, militante del liberalismo dinástico, partido conservador. Es que había de todo. Pero pongo que existen miembros del partido conservador, y lo mismo que hay antimonárquico, y el liberalismo, todos sabemos que no es republicano ni es de izquierda, ¿vale? La logia Espíritu Práctico, que esta se constituye en el 85 por un grupo tránsfuga de Estrella Flamígera. De hecho, hay un miembro de la activa del Centro Filarmónico que veremos que aparece en los 2 cuadros lógicos. O sea que fue uno de los tránsfugas, por decirlo. Pluralidad ideológica y política, pero su ideario anticlerical tiene caracteres más elaborados y menos tópicos que el de La Verdad. O sea que eran más prácticos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese es el Centro
Filarmónico Cordobés 1879-1877. Esta foto se tomó el 11 de agosto de 1879. Al Centro Filarmónico la donó la viuda de este señor. Y esta era una foto que la viuda le había entregado a su hijo, pero le volvió en herencia porque el hijo, que fue también director del conservatorio, Vidorreta Garriga, pues murió. Y entonces vino. Pero en esta foto, que aquí no se ve porque tal cual aquí pone a lápiz tu padre, no se ve aquí. Bueno, para el Centro Filarmónico, tal cual, está la viuda de este señor. Bueno. Mirad, esto es un acta de logia estrella, de la logia Patricia. Si queréis la leo yo, la podéis leer perfectamente. Es la base por la que está claro que se debían de infiltrar en un sitio, o que es lógico que se infiltraran en el centro. Dice, tal y cual, el Eroa propuso el pedido de celebrar conferencias públicas e invitar a personas profanas. También proponía que los hermanos deberían excitarse para hacer notas en la sociedad y animaba a introducirse en el Ateneo y la Asociación Económica de Amigos del País, que eran dos organizaciones de prestigio intelectual en aquel día. Incluso César, estos son los nombres simbólicos que se utilizan los masones, en la masonería, en otras masonerías, en otras logias, en otros sitios, puede ser común o no, pero en Córdoba era común. Todos tenían lo que se llama el nombre simbólico, por el que se conocían en la logia, que no era su nombre oficial. César, que era miembro del Ateneo, manifestó que la mayor parte de sus socios eran masones. Es más, Justiniano propuso que se hiciera obligatorio a los hermanos el ingreso en el Ateneo y en la Sociedad Económica de Amigos del País. La Sociedad Económica de Amigos del País fue otro foco masónico importante y los cuadros directivos eran masones prácticamente. Incluso uno de ellos propuso además que algunos masones se dedicaran a dar conferencias y preparar un reglamento de la Sociedad Económica para ver el modo de facilitar el ingreso a los hermanos masones. Justiniano fue aún más contundente y claro, proponiendo el ingreso de los hermanos masones en el Ateneo y la Sociedad Económica. O sea, que había que hacerlo para hacer triunfar las candidaturas políticas y proyectos que se acordaran en el taller. O sea, que lo que se iba a hacer en otro lado o en otro, se acordara directamente en el taller y luego allí los miembros de la Junta Directiva. Además, se nombraría un miembro de cada taller para potenciar la presencia de masones en estos centros neurálgicos de la cultura. Bueno, aquí se habla de dos centros neurálgicos de la cultura, pero es que en esta época había otro centro neurálgico de la cultura, que era el Centro Filarmónico. Entonces yo me dio por pensar, digo, esta es la base, pero efectivamente puede ser que sea así. Me puse a hacer un recuento, porque además, fíjate, les gustaba estar presentes en todas las manifestaciones culturales. Me puse a hacer un recuento de miembros de la Junta Directiva. Y miembros de la Junta Directiva hubo, en ese primer Centro Filarmónico del 79 al 87, 13. De 13, vamos a ver cuántos fueron masones, comprobados. Según ese libro de Francisco Moreno, empezaba Eduardo Flores Ruiz Medina, fue miembro de Estrella Flamígera. Nombre simbólico de Bellini. Relación del grado, tal y cual. Este señor integró la orquesta y el sexteto de cuerdas, agrupaciones que fueron fundadas por Eduardo Lucena. O sea, era muy cercano a Eduardo Lucena. Sin embargo, aparece como profesión, aparece como platero, porque su padre era platero, y en realidad es que esta gente que era, todos tenían una profesión, aparte de ser músicos de la orquesta o del sexteto, porque con eso no llegaban. En realidad, vivir de la música vivían solamente los que eran directores de la banda municipal o del Centro Filarmónico y componían y cobraban por las composiciones y estaban metidos en tantos grupos. Por eso Eduardo Lucena, por ejemplo, por poner el caso, abre y funda tantos grupos, porque en el fondo se abre posibilidades de financiación propia. Crea el Centro Filarmónico, crea el sexteto, crea la Sociedad de Cuartetos Clásicos, crea la Estudiantina Cordobesa, una anterior que hubo, crea una estudiantina también, o para ganar dinero o para promocionarse, porque la Estudiantina Amor y Desinterés, que es la que estrena la JOLE en 1876 y luego en 78 pasa a la Tuna Cordobesa, se conoció porque no pedía moneda, o sea que no, pero a él le servía para publicitarse. De hecho, sus primeras composiciones que conocemos las estrenó una banda municipal que dirige a su padre y él no cobró por eso nada, ¿vale? Don Agustín Gallego Chaparro, este es un hombre súper significado, tanto en lo que es la influencia política o social o económica de la ciudad, como en el Centro Filarmónico. El Centro Filarmónico cordobés
se diferencia de la tuna cordobesa en varias cosas. Una, pero fundamentalmente, en que la tuna cordobesa estrena y compone mucha gente. Molina León, Ángel Pillón La Torre, Eduardo Lucena. El Centro Filarmónico solamente estrenan dos señores, Eduardo Lucena y Agustín Gallego Chaparro. Agustín Gallego Chaparro era un tío de derecho, era abogado, y era propietario, y era tal y cual, y si queréis, pues podéis leer lo que dijo el Motín cuando murió, porque este muchacho murió en Madrid. Miembro muy activo de la sociedad económica con los amigos del país. No es que fuera muy activo, es que estuvo en la Junta Directiva casi permanentemente. Su influencia fue tremenda. Y se estrenaron, estas son las obras que estrenó el Centro Filarmónico. Estas son 3 obras suyas. No digo que es un caso excepcional. En una sociedad que solamente tocaba, estrenaba obras de Eduardo Lucena solamente, aparte de otros autores reconocidos, Meyerbeer, lo que queráis, pues de este señor se estrenaron 3 obras. Bueno, dijo cuando murió que era un republicano progresista, fue a decir el Motín, un batallador descarado en favor de las ideas del libre pensamiento, a más de ser masón. Guiábale más bien el odio y el fanatismo contra la institución carmelita. Esto es lo que se publicó en Madrid a la muerte de este señor, ¿vale? Bueno, pero ya os digo que es una persona muy destacada dentro de la vida social de la ciudad y del Centro Filarmónico. Hay otro, don Joaquín Trigo, también tuvo una significación muy grande, porque este señor pasó de no ser nadie, de ser un escriba, tal, a hacerse cargo interinamente del registro de la propiedad de Córdoba. Pero es que se hizo cargo del registro de la propiedad de Córdoba durante años, años y años. No se nombró nunca, y él era el registrador de la propiedad de Córdoba, y solamente había un registrador de la propiedad de Córdoba. O sea que su influencia era muy grande. Él fundó a su vez sociedades, y perteneció también a la Sociedad Económica Amigos del País, tal y cual, ¿no? Ocupó cargo en el centro de vocal y secretario y pudo integrar las secciones de serenata, instrumental y la vocal, ¿vale? Algunos no tengo porque no existe la documentación de ese centro más allá de la prensa. Yo tengo la documentación del otro centro, desde 1902 en adelante, pero de este no hay documentación, se ha perdido. Don Antonio Rossi Jackman, este es un industrial, miembro de la logia Estrella Flamígera, con el nombre simbólico de Milton. Fue un grado 3, empleado de profesión, pero luego fue un tráfuga, ¿vale? Este señor está enterrado en uno de los cementerios. Yo he visitado su tumba, el Cementerio de la Salud, que es que el nombre manda, pero se llama Cementerio de la Salud, y en una esquina tiene un compadre, tallado. Es de las pocas tumbas que yo he visto con significación masónica. Sin embargo, si vais alguna vez al cementerio de París, te encuentras verdaderas obras de arte con compases, con lo que es significación masónica enorme. Tiene en una esquinita un compás, muy pequeñito. Vamos, a mí me costó encontrarlo, pero porque me puse a mirar la tumba por todos lados. Porque además está en mitad de otras tumbas, o sea que no es... ¿Vale? Llegó a tener un grado de 18, ¿eh? Hay algunos que tienen grados muy altos, ¿eh? Muy altos, ¿eh? No 18 en 85. No se puede detallar su militancia política porque no aparece, pero probablemente fue republicano federal. Al tiempo de su fallecimiento era el jefe de la fábrica de fundición del Arroyo de las Piedras. Esto era importantísimo porque solamente había una fábrica de fundición en Córdoba. Vale. Camilo Vázquez, bueno, fue menos importante, pero entre comillas. ¿Por qué? Porque se dedicó a la instrucción de la pintura, una de las artes más importantes en Córdoba, o sea que tuvo una gran significación. Este se dedicó sobre todo a hacer, aparte de cuadros y tal y cual, que lo hizo, hizo mucho de escenarios, a pintar escenarios para las obras que se ponían en el Gran Teatro o en otro lado. Él pintaba los decorados. Bueno, nombre simbólico de Rafael Guillén, un grado 18, otro grado alto, ¿eh? Emilio Arroyo Almacha, este es otro con una enorme significación masónica y enorme influencia en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenía una imprenta. Era impresor. Miembro de la Logia Patricia, ya en 1874. No conocemos de él, sin embargo, por el libro. Este lo conocemos por la prensa. Por la prensa. Porque ahora vamos a ver los que conocemos que fueron masón por los escritos de Moreno Valero. Los que hemos visto antes
son por el libro de la masonería en Córdoba, y este concretamente, supe que fue masón en Córdoba por Moreno Valero, porque aparece que muy pocas personas habían solicitado ser masón siendo menor de edad, y este es un caso. Le faltaban unos meses para ser mayor de edad cuando solicitó su entrada en la logia Patricia, ¿vale? ¿Por qué digo que fue muy significado? Porque este tío se fue a Madrid y fue el que tiraba la revista masónica. O sea, ocupó cargos relevantísimos de soberano, en el soberano Gran Consejo General Ibérico y en la Gran Lógica Simbólica Española, siendo director de su boletín en 1896, durante varios años. Era el director de boletín masónico por excelencia en aquella época. Fallecido en 1905, el Motín publicó la siguiente relación de este hecho. Ha muerto Emilio Arroyo Almarcha, querido correligionario que tenía gran fe en nuestros ideales y trabajó mucho por su implantación. Era desde hace tiempo vicepresidente de la Sociedad El Libre Pensamiento y no desmintió nunca a última hora sus convicciones anticlericales. Reciba mi pésame su familia. Curiosamente, luego le hicieron misa en su ciudad. Y lo más curioso es que a la misa asistió una hermana y el padre también era masón. ¿Por qué? Porque el padre parece que tampoco es que fuera muy clerical que digamos, ¿no? Pero había que cubrir la apariencia, el tema que siempre existe. Bueno, este otro señor, y ahora, ¿por qué no? Don Eduardo Lucena y Vallejo, ¿fue masón o no fue masón? Pues por Francisco Valero, Manuel Moreno Valero, sabemos que sí, porque curiosamente, por casualidad de la vida, publica esto, que es el reflejo de un acta, y lo hace a colación de que se celebraron 2 certámenes literarios en Córdoba, masones, de los cuales la prensa no encuentra, lógicamente, son una cosa... Y dice lo siguiente, publica el de este, porque se quería hacer primero en una fecha que fue en San Juan, porque tenía significación masónica San Juan, pero luego se pensó en otra fecha, y dice, el 30 de diciembre de 1864, el venerable maestro, que eso es lo de VM, ¿vale?, comunicó que el hermano Lucena, le había manifestado que no podía asistir con la orquesta al certamen anunciado para el día 2 de enero del 85 por tener en la misma noche velada musical en el centro de Firmamento. Ante lo imprevisto estado de eminente fecha, pensaron en posibles soluciones y el venerable propuso aplazar el dicho certamen para el día 5, en cuyo día sí tenía la promesa formal de que podría asistir la orquesta. Se acordó definitivamente aplazar para dicho día tal y cual. Ni que decir tiene que efectivamente todo concuerda, y que en mi libro sobre la historia del primer centro filarmónico cordobés aparece que exactamente ese día, 2 de enero, tuvo lugar una velada en el centro filarmónico. Y además es indubitable que habla del hermano Lucena, no de se llamó a don Eduardo Lucena para que viniera con su el hermano Lucena. Ocurre, sin embargo, que no tenemos nada sobre su iniciación. Yo me he escrito con Moreno Valero, que ha sido muy amable conmigo y que le agradezco la colaboración, y no consta la iniciación. Pero hay que decir que no constan los cuadros lógicos de 1876, creo que es, de 1876 al 81. Lo más lógico, ni nada. Se han perdido los libros de esos años. O sea que lo lógico es que Eduardo Lucena se iniciara entre estas 2 fechas, cosa que puede coincidir perfectamente. Que luego pasará a ser, no aparezca después, pasará a ser lo que se conoce como masón en sueños, ¿vale? O sea que no tiene una vida activa en la masonería. Consecuentemente, de 13 miembros de la Junta Directiva del Centro, 7 se conoce que fueron masones, porque está demostrado, lo que equivale a un 53,84%. Pero es que resulta que puede ser que sean muchos más. ¿Por qué? Porque en la logia Patricia faltan los cuadros lógicos del 76 al 81. Solo tenemos los cuadros lógicos del 85 al 96. Acordaros que la logia Patricia, además, se fundó en 1870. O sea que falta... En el libro viene desde el 85. No tenemos ni los cuadros lógicos del 70 al 85, ni del 70 al 76, pero porque ni tenemos los del 76 al 81. En la Estrella Flamígera se recogen los cuadros lógicos solo desde el 76. Estrella Flamígera
Recordad que se inició sus trabajos en el 71, como poco ya faltan del 71 al 76. Y además se aprecian saltos en años. En la Logia de la Verdad pasa exactamente lo mismo, aunque está más completo, porque se inició en el 84, 84-85, del 85 al 92, que duró un poquito más, y se aprecian saltos en los años. Y lo mismo en espíritu práctico. Quiere decir que a mí no me sorprendería nada que cuando al menos se publiquen los cuadros lógicos de la Logia Patricia que tiene este señor, aunque no estén los del 76 al 81, aparezca que alguno más de los miembros del Centro Filarmónico fue miembro de esa logia y fue masón. Y ya está, eso es todo. Muy bien.